Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva entrega de Pedazos de Historia con el inigualable don Alberto Garín. ¿Qué tal? Pues muy bien, Jaro. Y además hoy con un tema de encargo. ¿De encargo? ¿De De quién? encargo, tú me lo has encargado. No me te la encargada Sí, así, sí, sí, claro. sí. Eso tenemos que dejarlo muy claro, porque en este contexto histórico en el que nos estamos moviendo, con unos Estados Unidos que está agitando la diplomacia internacional, de repente dijiste, oye, pero Estados Unidos tiene una relación muy particular con un país en concreto. Con O sea, Marruecos, con que Marruecos. es mi obsesión, claro. O sea, al final, como español, pues que te obsesiona Que te Marruecos. obsesiona Marruecos. Entonces, Y es muy desconocido, entonces yo creo que es muy eso es. interesante. Además, vienes vestido como un poco de marroquí, ¿no? No está hecho a propósito, pero quizás sí. Pues, oye, ahora en serio, la verdad fue que ¿de qué lo hacemos? Y dije, oye, pues tú esto, que hemos hablado muchas veces en privado, de las relaciones internacionales, sobre todo la relación de Estados Unidos con Marruecos, es muy desconocida hasta qué punto, porque algunos confunden, o sea, llamamos moros a todos, y esto no es así. No. Ahí es una gran confusión que tú, por suerte, en Pedazos de Historia, has aclarado en muchas ocasiones. Entonces podemos pensar que Estados Unidos, entre el blanquito occidental y el marroncito musulmán, va a estar con los blanquitos occidentales. No, 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 no. Tenemos la Marcha Verde, que es lo más reciente, pero numerosos ejemplos. Entonces yo creo que es súper interesante esto. Bueno, lo más reciente, claro, en relación a España sí, pero en relación a la historia de Marruecos, lo más reciente es la cesión, o sea, el Lo del reconocimiento Sáhara del Occidental, Sáhara. exactamente. Sí, Sí. que fue hace 4 años, ¿no? 4 años, sí. Sí, 5 ya. Bueno, el caso que eso me parece interesante y es por eso, porque tal y como están las cosas ahora, esto, vamos, es historia actualidad. Sí. Así que nos hemos puesto manos a la obra para tratar de explicar esas relaciones entre Estados Unidos y Marruecos. Y claro, uno puede pensar, y aquí, Jano, te hago la pregunta, porque uno piensa, bien, queda claro, sabemos cuándo empieza Estados Unidos y por tanto a partir de ahí se incorpora a la historia de Marruecos, pero ¿y cuándo empieza Marruecos? Esa es una gran pregunta, casi a la par, podríamos decir. No, no, un poquito antes, Ah, vale. un poquito antes. Pero es por donde queremos empezar, por dónde empieza Marruecos. Y a pesar de que Marruecos es un vecino inmediato de España, incluso con el que tenemos frontera física a través de Ceuta y Melilla, no siempre tenemos en la cabeza ni siquiera la realidad geográfica de Marruecos. Pensemos que el norte de África, eso que se llama el Magreb es la palabra que en árabe indica el final del día. Entonces vendría a ser algo así como el poniente. Entonces es muy divertido porque cuando yo estaba en Arabia, claro, cuando yo estaba en el Sultanato de Omán, el Magreb estaba en el Yemen, pero es que para los yemeníes el Magreb estaba en Egipto, que es donde se ponía el sol. Pero vamos a dejar de enredar con la terminología en árabe. Magreb para el norte de África, Marruecos, Argelia, Túnez. En principio es una región, este sector de África, con 3 sectores muy bien definidos: la costa mediterránea, una gran cordillera que es el Atlas, que separa esa costa mediterránea del desierto del Sáhara. Pero en el caso de Marruecos no es tan simple. En el caso de Marruecos vamos a tener la costa mediterránea e inmediatamente hay una cordillera muy famosa en la historia de España, que es la del Rif, bien, tras la cual entramos en un gran valle que separa el Rif del Atlas, un valle que va hacia las llanuras del Atlántico, donde están las principales ciudades de Marruecos, Marrakech, Rabat, Fez, Casablanca, y luego ya el Atlas y el Sáhara. ¿Por qué hacer esta precisión geográfica antes de comenzar? Porque vamos a darnos cuenta cómo la historia de Marruecos es sobre todo la historia de, uno, las gentes que vienen a esa llanura atlántica, las relaciones que tenían con las gentes de la costa, los rifeños, y las relaciones que tenían con las tribus seminómadas del Sáhara. Y teniendo estos 3 elementos en la cabeza, pongámonos en marcha. Es cierto que ocupación humana de Marruecos la conocemos desde la más remota prehistoria, precisamente en este valle interior entre el Rif y el Atlas, pero cuando realmente se incorporan a la historia es cuando los fenicios, estas gentes que, y voy a redondear mucho las fechas, en torno al año 1000 antes de Cristo, se ponen a navegar por el Mediterráneo, van haciendo ese cabotaje por la costa meridional del Mediterráneo, por tanto en África, y ahí es cuando van tocando este sector de Marruecos y es cuando empiezan a relacionarse con estas gentes, ya digo, de la costa mediterránea, el Rif y un poco más allá ya esta llanura que mira hacia el Atlántico. A estas gentes, históricamente, se les va a conocer como moros. Y a estas tierras, donde vivían los moros, era la Mauritania. Es cierto que el término de Mauritania se aplica para un estado en concreto, la República Mauritania, precisamente al sur del Sáhara y de Marruecos, pero históricamente la Mauritania era ese sector de
el noroccidente de África, donde tenemos la parte del actual norte del Reino de Marruecos, es decir, la llanura del Atlántico, Rif y la costa mediterránea. Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Estos mauritanos van a tener una relación intensa, estos moros, con sus vecinos de lo que actualmente es Argelia-Túnez, que son los numidios. Y va a ser muy importante cuando los fenicios van a verse reemplazados por una de sus colonias que va a dominar este sector, que es Cartago. Y aquí ya nos estamos moviendo allá por el siglo IV-III a.C., sobre todo en el 3 con las guerras, las primera y segunda guerras púnicas, cuando los romanos se enfrentan a los cartagineses, y tanto los moros como los numidios forman parte de los grupos de combate que están enfrentándose entre unos y otros. ¿Por qué estoy ahora haciendo esta referencia a ese pasado más antiguo del mundo romano, vinculado con el mundo romano? Porque vamos a ver cómo en el Marruecos contemporáneo es algo que se ha descartado. Y eso, que tras la derrota de los cartagineses, estos moros, estos mauritanos y estos numidios llegaron a convertirse en un duro rival para los romanos. En torno al año 100 a.C. son las famosas guerras de Yugurta, rey de los moros, que llegó a enfrentarse a Mario, el cónsul y después gobernante de Roma, a quien derrotó y que después el propio Yugurta sería derrotado ya en los tiempos de Sila, pero demostrando que tenemos una historia de este sector del actual Marruecos ya de peso notable en los tiempos vinculados al mundo romano. Incluso la capital de todo este mundo de Yugurta y compañía, que estaría en ese valle interior que mira hacia el Atlántico, Volubilis, es una ciudad que ya cuando los romanos se hacen con el control del territorio, es una de las ciudades romanas más interesantes que podemos ver en el norte de África. Quiero decir con esto que es muy llamativo que hay un pasado prerromano y romano de peso en Marruecos que, sin embargo, en el Marruecos contemporáneo se tiene un tanto marginado. Vendría a ser algo así como en otros ámbitos geográficos, qué sé yo, el mundo hispanoamericano, cuando tratan de olvidarse de los tiempos virreinales y son de hablar del mundo precolombino y del tiempo de las independencias y hacen caso omiso de un momento que curiosamente fue de gran esplendor para ese mundo hispanoamericano. Lo mismo va a ocurrir en Marruecos. En todo el imaginario nacionalista marroquí contemporáneo, ese pasado romano está olvidado. Claro, una vez que el Imperio Romano entra en crisis, es muy llamativo. Aquí yo apelo a que ustedes vean aquel pedazo de historias que hicimos sobre la caída del Imperio Romano. A comienzos del siglo V, cuando la Roma de Occidente, la ciudad de Roma, en esencia lo que controla ya es Hispania, Galia, Italia y lo que se llama provincia de África, Marruecos, Argelia, Túnez, la parte más rica es la provincia de África. O sea que, insisto, estamos hablando de un territorio que tuvo una historia notable y potente durante toda esa antigüedad. Es cierto que los vándalos van a ocupar esa provincia de África, los vándalos de Genserico, y lo van a convertir en la base a partir de la cual van a poner en jaque al Imperio Romano de Occidente, mostrando de nuevo ese protagonismo. Y cuando ya los vándalos desaparecen, sobre todo por la presión de los bizantinos, este territorio caerá a manos de los bizantinos en disputa con los visigodos. O sea, estamos hablando de una historia de este Marruecos no muy alejada, por ejemplo, la que podemos conocer en la península ibérica. Y aquí es hasta donde llega esa prehistoria del mundo marroquí, porque para el Marruecos contemporáneo lo que realmente les parece importante es cuando llega el Islam, cuando los musulmanes árabes que han comenzado en Arabia, y también tenemos un pedazo de historias al respecto, sobre todo vinculado a los omeyas, comienzan a avanzar por el norte de África desde Egipto, van a estar llegando para finales del siglo VII a este norte de África, comienzos del VIII es cuando saltan a la península ibérica. Entonces, es en ese momento cuando se instalan, y poco después, a finales del siglo VIII, ya hay un emirato islámico establecido
en la zona del actual Marruecos, el Emirato Idrisí, que es donde el Marruecos contemporáneo sienta sus raíces. Y considera que si hay que apelar a un Marruecos histórico, así como en aquel programa que hicimos sobre los orígenes de España, si buscamos una especie de origen histórico de, entre comillas, la nación española, lo llevamos al mundo de los visigodos, en el caso de los marroquíes lo llevan al mundo de los idrisíes, con el inconveniente de que, claro, están rechazando una parte importantísima, notabilísima de su historia, que es toda la historia previa del mundo romano o incluso del mundo prerromano. Ya digo, incluso con un patrimonio como volubilis realmente notabilísimo. A partir de ahí tenemos estos idrisíes que van a estar controlando este emirato en tensiones contra sus vecinos musulmanes del norte, que es el Califato de Córdoba, y sus vecinos musulmanes de Oriente, que es el Califato fatimí, hasta que estos idrisíes vienen a decaer, sucumbir a finales del siglo X, y comienzan entonces una serie de... Porque los idrisíes, en principio, tienen un origen árabe. O sea, los cabecillas de este grupo de idrisíes vienen desde Arabia. Vamos a tener una sucesión de dinastías bereberes que van a ir controlando estos territorios. Todas ellas las conocemos muy bien porque tienen un vínculo con la historia de España. La primera sería la de los almorávides, que los vamos a situar siempre redondeando mucho las cifras, entre mediados del siglo XI y mediados del siglo XII. Son gentes que vienen desde el Sáhara, al sur del Atlas, que se han apuntado a una corriente más integrista del Islam, que se han expandido porque consideran que es necesario recuperar a los piadosos musulmanes que se han desviado de la auténtica fe. Entonces estos almorávides van a conseguir, saliendo desde ese corazón del Sáhara, cruzar el Atlas, imponerse sobre el Emirato Idrisí, saltar a la península ibérica, al Al-Ándalus y conquistar las taifas del Al-Ándalus, pero también van a conseguir avanzar hacia el sur y van a cruzar por completo el Sáhara y llegar hasta los cauces de los ríos Senegal y Níger, a lo que se conocía históricamente como los reinos negros, hasta el punto que controlarán, por ejemplo, en el actual Mali, Tombuctú. Esto es muy interesante porque en el imaginario nacionalista marroquí contemporáneo, y esto seguro que a Jaro le va a resultar chocante, hay todo un programa político cuando se gesta la independencia de Marruecos en el siglo XX, el del Gran Marruecos. Su sueño es recuperar ese imperio almorávide, ese que se extiende desde el Níger hasta el Guadalquivir. O sea, ellos están reclamando una realidad histórica que ya existe y dicen, eso es el auténtico Marruecos, que incluye no solamente una parte de España, una parte de Mali, sino comerse por completo Mauritania, el Sáhara Occidental y un pedacito de Argelia. Y vamos a ver cómo es en los últimos 50, 60 años que ha habido una política activa por parte de los marroquíes de querer reconstruir ese imperio almorávide. Pues bien, a los almorávides a mediados del 12 los va a sustituir una nueva tribu saharaui que de nuevo con una visión muy integrista va a lograr reactivar la querencia de parte de estos musulmanes por ir al combate, que son los almohades, que de nuevo también los conocemos en la península ibérica, porque tiene un efecto en esos territorios, mediados del 12, mediados del 13, solo que los almohades, saliendo desde el sur del Atlas, sí van a lograr controlar el norte del Atlas hasta el Al-Ándalus, hasta el Valle del Guadalquivir, y se van a extender por el resto del Magreb hasta Túnez. Estas gentes ya no van a bajar hasta Tombuctú, se van a centrar más en querer controlar las costas del Mediterráneo, tanto las de España como las de África. Estos son los almohades, son los que fueron derrotados, por ejemplo, en la batalla de las Navas de Tolosa. Y cuando se descompone ese mundo de los almohades, van a ser sustituidos por otra serie de pequeños grupos que ya van a controlar espacios más diminutos de ese gran Marruecos. Hay un grupo que también conocemos en la historia de la península ibérica, que son los meriníes o benimerines, que son los que en esencia se van a quedar en la costa del Mediterráneo y que tomarán algunas ciudades en el sur de la península ibérica, pero en contemporáneos a los meriníes tenemos gentes como los batasidas, que estarán en la zona del Rif hacia el sur. Es curioso porque con los meriníes se abre un capítulo interesantísimo. Entonces, ¿cuál es la importancia de estos meriníes para nuestra historia contemporánea, Jaro? Pues ese tipo de los meriníes, que como he dicho, trataban de controlar la costa del Mediterráneo, más allá del Rif, van a verse, entre comillas, agredidos por tres enemigos externos. Desde Oriente les van a caer los otomanos. Por el occidente le van a caer los portugueses, que van a ocupar Ceuta. Y por el norte le van a caer los castellanos, que van a ocupar Melilla.
Después sabemos que cuando se unifiquen las coronas de Castilla, Aragón y Portugal con Felipe II, cuando se separen, en tiempos de Felipe IV, los ceutíes no quisieron quedarse dentro de la corona de Portugal, sino que se quedaron ya con España. Pero es en ese momento, en los tiempos de los beniníes o benimerines, cuando Ceuta y Melilla pasaron a formar parte de los reinos cristianos del norte. Claro, aquí no existe un reino de Marruecos, porque ni siquiera estamos ante un reino consolidado, unido, como era el tiempo de los almorávides o el de los almohades, sino estamos ante pequeños sultanatos que controlan determinadas regiones, que están en pelea con sus vecinos, que en un momento dado el beriní puede haber ocupado Algeciras y a lo mejor a cabo de un siglo es el castellano el que le ocupa Melilla. O sea, son estos tomas y dacas. Y desde entonces, los castellanos, primero Ceuta para portugueses y más tarde para los españoles, van a controlar Ceuta y Melilla en el norte de África. Pero no porque se estén arrebatando a un teórico reino de Marruecos que aún no existe, sino porque en esas tensiones militares que hay entre los dos lados del estrecho de Gibraltar, pues en un momento dado son los castellanos y portugueses los que avanzan sobre ese norte de África. Para que tengamos en cuenta por qué Ceuta y Melilla forman parte, La bandera de Ceuta forman es parte de el España. escudo de Lisboa. Por eso, porque fueron los portugueses los que lo conquistaron a los beniníes. Bien, este mundo beniní, con todas esas presiones externas que tienen, termina por caer en manos de otro sultanato configurado dentro de este territorio de Marruecos, que son los saadíes. Aquí es importante porque a partir de los saadíes rompemos con la sucesión de dinastías bereberes, tanto almorávides como almohades, como benimerines, eran conscientes que sus orígenes estaban en el territorio de la vieja Mauritania, territorio bereber, pero ya con los saadíes van a decidir que ellos son herederos directos, y esto es otro plus que se incorpora al nacionalismo marroquí contemporáneo, son herederos directos del mundo árabe, porque hay un imán llegado desde Arabia, allá en los tiempos de la conquista, en el siglo VII, comienzos del VIII, cuyos herederos son la cabeza de los saadíes de 1500. O sea, son unos tipos que se reclaman a sí mismos árabes porque hubo un tatarabuelo que 700 años atrás había llegado desde Arabia, lo cual nos puede chocar un poco. Nos resultaría difícil que alguno de nosotros, qué sé yo, que yo me reclame vikingo porque es posible que alguno de mis antepasados sea un visigodo y como los visigodos vienen desde Escandinavia tras dar muchas vueltas, pues puedo tener un buen antepasado vikingo. Nos puede chocar. Pero claro, aquí no estamos hablando tanto de una cuestión genética como una cuestión de prestigio religioso. Si los saadíes como sultanes y a su vez imanes, cabeza de el Islam, esta parte del norte de África, querían legitimarse como tales, tenían que apelar a ese pasado árabe, aunque ya digo, obviamente desde el punto de vista genético, si el único árabe que tenías en la familia era un tatarabuelo de hace 700 años, pues es posible que tu genética árabe haya quedado ya terriblemente diluida. Pero ahí se pone fin a esas dinastías bereberes porque vamos a ver que los saadíes y los actuales, los alawitas, tienen ese reclamo hacia el mundo árabe. Bien, el caso de los saadíes es muy interesante porque a pesar de todo siguen estando sometidos a la presión que ejercen tanto castellanos y portugueses desde Occidente como los otomanos desde Oriente, hasta el punto que entran en crisis a mediados del siglo XVII, siendo sustituidos por otra dinastía, también originaria de Marruecos, que son los alawitas, que es la dinastía que sigue gobernando hoy y cuyos orígenes también nos remontan a un imán árabe que habría viajado, un imán árabe descendiente de Mahoma, que habría viajado desde Arabia hasta Marruecos en el siglo XIII. Con lo cual, en este caso, el tatarabuelo, en lugar de tener 700 años, solo tiene 400 años. Claro, insisto, esto nos puede parecer un poco extraño. Cada cual busca los ancestros que quiere y funcionan de esa manera. Pero el resultado final está en que la actual dinastía alawita de Marruecos se reclama árabe, porque el primer representante de la dinastía alawita a mediados del 17 se decía heredero de un imán venido de Arabia 400 años atrás, y a su vez, sobre todo musulmán, porque el punto de partida en cualquier caso es la llegada del Islam y sobre todo el primer emirato idrisí del siglo VIII-IX, haciendo tabla rasa de todo lo que hubiera ocurrido antes. Insisto en este punto porque saben que cuando yo hablo del mundo islámico y de los árabes en concreto, refiriéndome a las gentes de Arabia, Arabia Saudí, Yemen, Omán, Qatar, Bahrein, los Emiratos Árabes, Kuwait, suelo recordar que es un mundo con un desarrollo civilizatorio
muy limitado y con unas características de que explotan en los tiempos de Mahoma y a partir de ahí volvieron a quedarse adormecidos hasta que se encontró el petróleo en el siglo XX. Y he tenido comentarios de gente de Marruecos que se sentía indignada por ello. Yo siempre les he dicho, a ver, cuando yo, entre comillas, no estoy sobrevalorando a los árabes, no estoy infravalorando a los marroquíes. Todo lo contrario. Lo que me sorprende es que los marroquíes, un país con una riqueza histórica tan notable, tengan una visión reduccionista de su propio patrimonio y se queden solo con la parte árabo-islámica, cuando Marruecos es un país, insisto, que tiene una riqueza histórica muy superior a solo la parte árabo-islámica, que es importantísima, mucho más importante en muchos casos incluso que la de la propia Arabia, pero es que incluso tiene otros capítulos previos todavía más notables. Bien, dicho esto, estamos con nuestros alawitas. Y aquí nos acercamos ya al momento mágico en el que va a aparecer Estados Unidos. Es decir, Marruecos está tratando de configurarse como un reino sobre un territorio en ese noroccidente de África, unificado a partir de los saadíes 1500 y sobre todo los alawitas 1650, y siempre utilizando fechas muy redondeadas, y vamos a encontrarnos con un personaje clave que es el sultán Mohammed III. ¿Por qué es clave? Y estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Bien, Mohammed III es un hombre que ha llegado al poder tras reemplazar a su padre Abdalá, que era uno de los hijos de uno de los sultanes previos, Ismail. Cuando ha muerto Ismail tiene varios hijos, ha habido enfrentamientos entre ellos, ha habido una serie de sublevaciones por parte de las tribus bereberes de la zona del Andas, pero también del Rif. Es decir, la posibilidad de que estos sultanatos sobrevivan mucho tiempo es muy limitada por la cantidad de tensiones internas que hay en su seno, y la prueba está en la sucesión que hemos hablado, ¿no? Idrisíes, almorávides, almohades, benimerines, saadíes. ¿Qué es lo que va a pretender Mohammed III? Va a querer crear un Estado centralizado, unificado, tomando como modelo el de los déspotas ilustrados. Estamos hablando en torno a 1770, 1780, el de los déspotas ilustrados de la Europa de esos tiempos. Él está mirándose en Carlos III en España o se está mirando en Luis XV en Francia. ¿Pretencioso? No, 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 no. Ya su abuelo Ismail, su abuelo Ismail tuvo una muy buena relación con Luis XIV de Francia. Incluso le solicitó casarse con una de sus hijas. Luis XIV no le pareció bien eso de casar a una princesa francesa con un sultán marroquí, pero a cambio colaboró enviándole ingenieros para mejorar las infraestructuras del lugar. No es gratuito que precisamente el sultán Ismail en el siglo XVII tuviera buenas relaciones con Luis XIV. Luis XIV está enfrentado a los Austrias de España, y eso de tener un enemigo al otro lado de la península ibérica, en el norte de África, era muy interesante. Hemos de pensar que en esos tiempos hubo ya algún intento de capturar Ceuta y Melilla, que fracasó, y no fueron los últimos. Pero volvamos a nuestro Mohammed III y mirarse en el espejo de Luis XV, Carlos III y compañía. Es más, Mohammed III hará venir arquitectos franceses y construirá una serie de palacetes en las ciudades marroquíes tratando de imitar ese mundo europeo. Vive obsesionado por ese mundo europeo. Y trata de eliminar todo ese sustrato de las tribus que son demasiado levantiscas y quiere constituirse en un Estado moderno. Y claro, de una forma muy interesante, Mohammed III encontró que una manera de visibilizarse como Estado moderno, como Estado centralizado, como Estado ilustrado, era generando unas relaciones internacionales donde tuviera una voz, donde alguien dijera, yo te reconozco como tal. Entonces, he hablado de 1777, se ha puesto en marcha la independencia de Estados Unidos, esa guerra de independencia donde participan Francia y España apoyando a los independentistas estadounidenses, y ahí es donde Marruecos también se involucra. Decide que ese nuevo país que está surgiendo, Estados Unidos, 1777, lo va a reconocer. Y de esta manera, el primer país de este mundo que reconoció a Estados Unidos como país independiente fue el Marruecos de Mohammed III. ¿Con qué objetivo? El objetivo de presentarse con las credenciales de estoy construyendo un Estado moderno. Y uno de los elementos que constituye un Estado moderno es tener unas relaciones internacionales de reconocimiento vis a vis de otros países. Y claro, buscó al más joven de todos los países nuevos que había en el mundo, que era Estados Unidos. A Estados Unidos la idea no le pareció tan mala que le reconocieran en Marruecos por una cuestión práctica, sobre todo algo que se va a ver 10 años más tarde, cuando Estados Unidos ya ha logrado consolidar su independencia.
quiere comerciar con el mundo europeo, pero claro, cuando los barcos estadounidenses viajaban hacia Europa y querían tocar puertos en el Mediterráneo, podían encontrarse a sus rivales británicos por ahí dando vueltas y necesitan puertos seguros. Y hay un problema, es que claro, si se mueve en la parte norte del Mediterráneo, por ejemplo, en las costas del sur de España, pues va a pasar cerca de Gibraltar, donde están los ingleses. Hay que moverse por la parte sur del Mediterráneo, Marruecos, Argelia y demás. Y aquí había un riesgo, piratas berberiscos. Sí, sí, piratas berberiscos. Piratas marroquíes, piratas argelinos, piratas tunecinos. Pues bien, en 1787, el sultán de Marruecos, Mohamed III, firmó un acuerdo con los Estados Unidos para que los piratas berberiscos no atacaran los barcos estadounidenses. Un acuerdo que fue refrendado por el embajador de Estados Unidos en ese momento en Europa, que visitó Marruecos para hacer la firma, que fue el mismísimo Jefferson, futuro presidente de Estados Unidos. Entonces acudieron a Marruecos, hicieron la firma, y a partir de ese momento los piratas marroquíes nunca más volvieron a molestar a los estadounidenses. Otra cosa fue con los piratas argelinos o los tunecinos. Hay una guerra muy interesante, la guerra de Trípoli de 1805, cuando los Estados Unidos enviaron una flota para bombardear Trípoli, para atacar a los piratas argelinos. Eso es otra historia. Quedémonos con el hecho de que a partir de ese momento los Estados Unidos encuentran que los puertos más seguros que tienen al otro lado del Atlántico son los marroquíes. Y una firma que, insisto, llevó a cabo el mismísimo Jefferson. Pues desde entonces, ¿sabes, Jaro? Desde ese momento que se hace ese acuerdo al singular para dar puertos seguros en el otro Atlántico, marroquíes o estadounidenses, hasta hoy, han tenido una relación de fidelidad absoluta, que es una cosa que se nos suele escapar. Porque claro, uno lo último que espera es que si hay un aliado tradicional, constante, permanente de Estados Unidos es Marruecos. Nunca se han enfrentado, nunca han tenido combates entre ellos. Claro, uno piensa, no, pero serán los ingleses, no, coño, los ingleses tuvieron que independizar. Y todavía tienen la guerra de 1812, o sea, se atizaron un par de veces de forma contundente. Con Marruecos no. Le reconocieron, los primeros en reconocerlos, 10 años después abren sus puertos para que los barcos estadounidenses estén tranquilitos, y hasta hoy. Entonces, una historia de amor muy curiosa, pero que ha sido constante. Entonces, claro, cuando tú siempre dices, oye, y si mañana España tiene un conflicto con Marruecos en Ceuta y Melilla, ¿qué va a decir Estados Unidos? Pues va a ser fiel a su buen amigo desde hace 250 años. Bien, te dolerá más, te dolerá menos, pero es como funciona. No, sí, ya lo tengo claro. Pero bueno, pero una fidelidad que se construyó sobre más elementos. Porque he estado contando este curioso detalle de Mohamed III y Jefferson. Entramos en el siglo XIX, las potencias europeas codician África, en especial el África subsahariana, pero según va avanzando el siglo XIX, también va codiciando el norte de África. En esencia, el dominio de los otomanos. Es cierto que los otomanos tenían auténtico ejercicio de poder hasta Argelia. En el caso de Marruecos era medio vasallo, medio que no, ¿vale? Sabemos que en 1830 los franceses desembarcan en Argelia. Entonces, los marroquíes empiezan a sentir el aliento de estos colonizadores que se les puede venir encima. Y encima hay tensiones históricas propias, porque en 1859 hay unos grupos de rifeños que atacan unas obras que se están haciendo en la Ceuta española. Eso provocará la llamada Guerra de África de 1859-1860, en tiempos de la reina Isabel II, siendo su primer ministro, presidente del gobierno, O'Donnell. Entonces, siendo su primer ministro O'Donnell, que enviará tropas españolas a combatir contra los marroquíes, encabezadas por el general Prim. Hay una serie de victorias, una muy famosa es la de Tetuán, con la toma de esta ciudad en el norte de África. Fue algo que se vio con tanto prestigio que hasta se creó, cuando estaba diseñando el ensanche de Madrid, hay un barrio que va a tener el nombre de Tetuán, recordando esa honorable victoria de Prim en el norte de África. Al final se firmó la paz de Guarrás, el Tratado de Guarrás, en 1860. Un tratado que ya no sé, Jaro, si tienes en mente, porque es interesantísimo. Porque es un tratado donde el sultán de Marruecos de esa época, que es Mohamed IV, reconoció la dominio de España sobre Ceuta y Melilla ad aeternam. O sea, él nunca volvería, los alagüitas, después de Guarrás, nunca más volverían a reclamar el derecho a tener Ceuta y Melilla, porque dijeron, no, es cierto, es de los españoles y que se lo queden hasta hoy. Entonces, ya saben, cuando tengamos algún lío de Ceuta y Melilla, habrá que ir a
desempolvar el Tratado de Guarraz y decir, oiga, Mohamed VI, que aquí está tu tatarabuelo diciendo que Ceuta y Melilla para siempre, ad aeternam para los españoles. Me temo que un papel no los detendrá. Pero bueno, Pero de hay, repente... hay gente que vive con esta ilusión. Pero si mira, lo pone en un papel. Dice, ya. Ya. Pero no es un papel. Pues ahora va a poner otra cosa. O sea, no es el papel, es el bisabuelo lo importante. O sea, ¿cómo vas Aquí a, por ahí, ¿no? Vale. cómo vas a blasfemar traicionar a la la sangre. memoria de tu tatarabuelo? Bien. Entonces, lo llamativo está en que esa acción de Odor el Iprim en Marruecos demostró la debilidad de Marruecos y, por tanto, las ganas que los europeos podían tener de hincarle el diente a Marruecos aumentan. En 1861 comenzó la guerra de secesión de Estados Unidos. Es decir, al año siguiente firmarse la paz de Guarrás. Y el sultanato marroquí consideró que era un buen momento de reforzar su alianza con el único amigo que tenía claramente en ese instante, que era Estados Unidos, de modo que se mostró claramente favorable al gobierno de la Unión y en contra de los confederados, hasta el punto de que si algún confederado o algún barco confederado se dejaba caer por Marruecos, el tratado aquel de 1787 no les iba a proteger. Pero ya digo, muy interesante mostrar cómo seguían refrescando esa amistad con los gringos. Seguimos avanzando, la presión sobre Marruecos sigue creciendo, llegamos entonces a las famosas crisis marroquíes, las de 1905 y 1911, que pudieron ser el desencadenante de la Primera Guerra Mundial. Al final la Guerra Mundial comenzó en 1914 por otro motivo, pero ya en 1905 hay un claro enfrentamiento entre el Imperio Alemán y Francia por el control de Marruecos. Para ese momento ya prácticamente Marruecos se ha convertido en un protectorado en manos de Francia, salvo la parte del norte que se le va a dejar a España. Los alemanes tratan de quitar ese protectorado, entran en Tánger, el propio Kaiser visita Marruecos, aquello deriva en un gran conflicto, se celebró la conferencia de Algeciras un año después para tratar de poner orden, y es muy curioso porque gobernaba entonces en Estados Unidos Theodore Roosevelt, y Theodore Roosevelt envió a sus emisarios pidiendo que se respetara la mayor autonomía posible para Marruecos. O sea, hizo gala de su buena amistad con los sultanes diciendo, oye, sé que os estáis dividiendo África a los europeos, que os queréis comer prácticamente todo, pero a mi amigo marroquí tratad al menos de no destrozarle del todo. Es muy curioso porque estamos aquí en el periodo de los hijos de un sultán, Hassan I. Tuvo varios hijos que se fueron sucediendo en el trono de Marruecos, cada cual más débil que el anterior, y eso es lo que favoreció que al final franceses y españoles lograron establecer ese protectorado, que viene a ser una especie de colonia disfrazada, porque como solamente es un protectorado, pues sigue habiendo una cabeza regente en el territorio, sigue habiendo un sultán, bien, pero eso no impidió que se dividiera, insisto, la parte norte del Rif hacia la costa mediterránea para España, del Rif hacia el sur para Francia. En ese momento tenemos a un Marruecos que, a pesar de el apoyo que había tenido Estados Unidos, ha perdido su independencia. Eso le impide que muy rápidamente dentro de ese protectorado va a haber todo un movimiento que busca eliminar ese protectorado. En la historia de España es muy conocido, porque incluso antes de que oficialmente se estableciera ese protectorado en 1912, tenemos ya un primer conflicto con los rifeños, el famoso desastre del Barranco del Lobo de 1909, y después llegará el que será peor de todos, el desastre de Anual, ya con el protectorado, de 1921 y el posterior desembarco de Alhucemas, que terminará por acabar con la rebelión de los rifeños. Pero aquí lo que vamos a tener es, por tanto, unos marroquíes en general, y en el caso de los españoles, rifeños en particular, que están tratando de buscar eliminar el protectorado. Y llegamos así a otra de las figuras importantes de esta historia de Marruecos y de su relación con Estados Unidos, que fue Mohamed V, el abuelo del actual rey de Marruecos. Mohamed V llega en 1927, se convierte en sultán de Marruecos, bajo el protectorado de Francia y de España. Comienza la Segunda Guerra Mundial. Francia es derrotada por los franceses. Se establece el régimen de Pétain con capital en Vichy, que es aliado de los nazis. Las colonias francesas quedan incluidas dentro de ese régimen de Vichy, incluyendo el protectorado de Marruecos. Hasta que, en noviembre de 1942, en la famosa Operación Torch, cuando se produce una serie de desembarcos anfibios en el norte de África, estadounidenses e ingleses logran poner su pie en Marruecos, Argelia, Túnez. Y aquí es muy interesante
porque cuando desembarcan las tropas estadounidenses en Marruecos, hay una resistencia, no es que sea una cosa muy exagerada, por parte de las tropas francesas vinculadas a la región de Vichy, pero el sultán de Marruecos es muy favorable a la llegada a los estadounidenses y les facilita ese desembarco, hasta el punto de que una vez exitoso ese desembarco, el presidente Roosevelt, en este caso Franklin, el sobrino de Teodoro, va a enviar un telegrama de gratitud al sultán de Marruecos por haberle facilitado el desembarco de sus tropas en ese territorio. Recordad que a partir de ahí fue un ataque por la espalda a Rommel, que estaba avanzando por Egipto contra los ingleses, y entonces Rommel tiene que retirarse y desde Túnez tendrá que ya que retirarse hacia Italia. Tendremos ocasión en los programas que queremos seguir dedicándoles a la Segunda Guerra Mundial de hablar de todo esto. Pero lo interesante está en que, claro, los estadounidenses han logrado desembarcar en Marruecos, lo han hecho también en Argelia y Túnez. El punto más fácil ha sido los marroquíes, gracias al buen recibimiento que les ha dado el sultán Mohamed V. Es más, pocos meses después, en enero del 43, se celebra la cumbre de Casablanca, donde se reúnen Churchill, Roosevelt y De Gaulle por la Francia libre, y donde acuerdan que la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, solo podrá terminar con la rendición incondicional de los alemanes. Y que sea Casablanca no es gratuito, porque eso le permite a Roosevelt poder ir a conocer personalmente al sultán de Marruecos, con quien otra de las cosas que establecen es, bueno, y cuando esto se acabe, habrá que ver cómo recuperamos la independencia de tu sultanato, cómo logramos que Marruecos vuelva a ser un país independiente. Es entonces, en ese momento previo a la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial, cuando tenemos a uno de los padres del nacionalismo marroquí, Alal Al-Fassi, que va a ser el promotor de un partido político que sigue teniendo trascendencia hasta hoy en la política marroquí, el Istiklal, que son los que abogan por el Gran Marruecos, que recordemos, parte del hecho de ser un territorio sobre todo musulmán, por tanto haciendo caso omiso de ese notabilísimo pasado preislámico, vinculado a una dinastía que tiene su origen en Arabia, la de los alawitas, y que tiene que aspirar a recuperar el Gran Marruecos, que en el caso de Alal Al-Fassi iría desde Ceuta hasta Tombuctú. En esencia, el viejo imperio almorávide, salvo al-Ándalus. De momento, después si la cosa le da más, pues, ¿por qué no? Bien. Entonces, claro, en ese Gran Marruecos, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que tenemos incluidos una serie de territorios que en esos momentos estaban bajo el dominio de los españoles. Ya no solamente el propio protectorado en el norte, sino las ciudades de Ceuta y Melilla, para los enclaves, ¿vale? Belén de la Gomera, Chafarinas y demás, pero también el Sidi Ifni, también el Sáhara y demás. Bien, acaba la Segunda Guerra Mundial y se pone en marcha el proceso de descolonización generalizado en toda África y en Marruecos en particular. Con todo, Francia de momento no quiere soltar la presa y entonces incluso llegaron a generar un complot para derrocar a Mohamed V, que sale del poder en 1955, pero que lo recupera 2 años después de muchas trifulcas y demás, ¿vale? Es curioso porque en esa vuelta al poder de Mohamed V se siente la mano de los Estados Unidos, que son favorables a que su amigo Mohamed V vuelva a ocupar ese poder. Y ya en 1957 se produce la independencia de Marruecos, liberándose del protectorado francés y también del protectorado español. E inmediatamente después se lanzan a esa obsesión de el Gran Marruecos. ¿Cómo lo van a hacer? Pues bueno, tenemos por ejemplo la famosa guerra del Sidi Ifni, 1957-58. El Sidi Ifni es un pequeño enclave que está a la costa del Atlántico, al norte del Sáhara, sin conexión directa territorial con el Sáhara occidental, que después de ese pequeño conflicto, lo que deciden las autoridades españolas, pensemos que estamos en 1957, por tanto, en plena dictadura de Franco, y con un Franco, digamos, maduro, con toda su fuerza, ¿vale? Por lo que vamos a ver después de la Marcha Verde, que sin embargo consideró que era más conveniente retirarse, no merecía la pena pelearse por el Sidi Ifni. Es muy curioso porque en ese proceso de consolidación de Marruecos también hay disensiones internas. Estos rifeños que habían estado peleando violentamente contra los españoles no les gustó nada la idea de incorporarse al Marruecos de Mohamed V, hasta el punto de que una sublevación en el año 58-59 que fue reprimida por el hijo de Mohamed V, futuro Hassan II, de una manera violenta y terrible. Llegaron a utilizar hasta napal, bombardearon con napal
las aldeas rifeyas, o sea, son los años duros de la historia de Marruecos, porque dijeron Hassan II, siendo príncipe ya, demostró que venía con las ideas muy claras de que no iba a permitir ninguna concesión a su obsesión de crear un Marruecos todopoderoso alauita. Bien, muere Mohamed V, le sucede su hijo Hassan II, que siguiendo sus planes de nos hemos quedado con el Sidi Ifni, hemos reprimido a los rifeyos, estalla una guerra con Argelia, 1963, porque nos queremos comer un pedazo de Argelia. Bien. Y es muy curioso, porque es una Argelia independiente, la Argelia de Ben Bella, que tiene unas creencias socialistas que a Estados Unidos no le convence absolutamente nada, y esta va a ser una de las grandes bazas que va a jugar el Marruecos contemporáneo. Va a estar siempre ideológicamente alineado con la esfera estadounidense, digamos, con el mundo liberal capitalista. Y entonces, en la guerra con Argelia, a los Estados Unidos no le parece inconveniente esto de que los marroquíes le aticen a los argelinos que están demasiado escorados hacia el bloque soviético. La guerra concluyó pocos meses después, no hubo una modificación de fronteras, pero desde entonces las relaciones entre Argelia y Marruecos son muy tensas y muy tirantes. Lo sabemos por acontecimientos muy recientes, cuando Pedro Sánchez se mostró favorable a que Marruecos se quedara con el Sáhara, los argelinos mostraron su disconformidad con esa decisión tomada por Pedro Sánchez, fruto de estos enfrentamientos de los años 60 entre Marruecos y Argelia. Y Hassan II siguió con su política de agrandecimiento de Marruecos, cuando en 1975 llega la Marcha Verde, de la que estaba hablando al principio Jano, que sabes que se produce en octubre de ese año. Franco moribundo. Se aprovechan que Franco ya está muriendo, pero he querido hacer la referencia a Sidi Ifni porque el Franco nada moribundo y en plena facultad, el Sidi Ifni también se retiró. O sea, si Franco hubiera estado en mejores condiciones, ¿habría peleado? Pues a lo mejor habría hecho el Sidi Ifni, habría tenido... Lo que cuentan es que él llegó a decir, declaren la guerra a Sí, Marruecos. declaren la guerra, digamos aquí, o sea, salgamos con oro. Dijeron, hombre, no te vamos a hacer caso. Yo digo, pues para ello había sido, declaremos la guerra, salgamos con oro y nos marchamos. O sea, no estoy muy seguro de que hubiera ido más allá de eso. Bien, Bueno. esto es historia factual, así que tanto tu opinión como la mía no va a ningún sitio. Totalmente. Bien. Qué gran verdad. Pero la cosa es que, en cualquier caso, un problema que había en el Sáhara es que había un grupo independentista, que sigue existiendo, el Frente Polisario, que quería la independencia del Sáhara respecto a España, pero que también cojeaba del pie izquierdo, también miraba con cierto cariño hacia el bloque soviético, de modo que para Estados Unidos, que Hassan II se quedara con el Sáhara, viendo que España tenía bastantes dificultades para controlar al Frente Polisario, pues consideró que era más pertinente que el Sáhara quedara en manos de Marruecos a que se independizara en manos de un grupo que podía ser proclive a los soviéticos. De modo que, como Jano ha comentado muchas veces, hasta había banderas estadounidenses en la Marcha Verde. Sí, claro, se estuvieron apoyándolo. Porque sabían que Estados Unidos se apoyaba. Sí, pero fue partícipe, además, Estados Unidos activamente se consultó previamente, claro, con Hassan II. Y esto parece que muchos lo olvidan. Pero porque, como te digo... Hay fotos. Mira, Sí. Vamos a poner una foto ahora mismo. En este momento está apareciendo la foto. Muy bien. Gracias, gracias a Iván. nuestro querido Iván, Gracias, Iván, por incluir que la ha la foto. insertado, sí. Eso es. Ahí está la bandera de Estados Unidos en la Marcha Verde. Entonces, insisto, es que a Estados Unidos ese movimiento le interesó. Hombre. O sea, no tiene que sorprendernos absolutamente nada. Bien, como vemos, por tanto, han sabido casar sus intereses Marruecos con Estados Unidos. Hassan II murió en 1999, siendo sucedido por el actual rey de Marruecos, Mohamed VI, que siguió mostrando esa forma absoluta de estar a la par de Estados Unidos. Pensemos en los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. El primer país islámico que combatió de forma virulenta a los grupos integristas tipo Al-Qaeda fue Marruecos. O sea, de nuevo, Marruecos, tomando conciencia de la agresión que había recibido Estados Unidos por parte de Al-Qaeda, decidió que había que combatir de manera ferviente contra estos grupos integristas islámicos, se quitaba un problema de encima y mostraba su favor con Estados Unidos. ¿Y eso qué ha conseguido? Pues a cambio, Estados Unidos ha seguido teniendo una relación interesante con Marruecos. Pensemos, en 2009, por ejemplo, Estados Unidos autorizó que el ejército de Marruecos tuviera F-18, los aviones de los cazas de combate, o que en 2010 establecieron un programa de intercambio nuclear que consiste en que Marruecos se dote de los recursos para hacer frente a una guerra nuclear. No es que le esté dando a un nuclear, que no es el caso, pero sí que tenga recursos en caso de un ataque nuclear. O lo último,
que es lo que comentábamos al principio, cuando en el primer mandato de Donald Trump, Trump reconoció definitivamente en 2020 que Marruecos tenía derecho a ejercer su soberanía sobre el Sáhara. Y de esa manera ratificaban estos 250 años de buen entente cordial entre marroquíes y estadounidenses. Y hasta aquí, Jano, esta singular historia de las relaciones diplomáticas entre Marruecos y Estados Unidos, que tú dices, yo como español, que estoy echando un ojo a ver qué hacen los marroquíes, me inquietan, pero que al mismo tiempo nos hablan de dos países que hace 2 siglos y medio decidieron establecer unas buenas relaciones y las han mantenido. O sea, podrán gustarnos más, menos, nos podrán sorprender. Seguro que para la mayor parte del público lo que estaba contando hoy ha sido completamente novedoso, diciendo, mira, no teníamos ni idea de que había esa relación. Que como hemos visto, la han ido renovando continuamente. O sea, Sí, sin en guiños continuos. Pero que, claro, si mañana hay un problema con Marruecos, indudablemente Estados Unidos sabe por qué va a tomar partido. Por el mismo que ha tomado partido desde hace 250 años. Pues me temo que sí. Así es la cosa. Otra cosa, y de nuevo volvemos a entrar en historia factual y además agresiva del mundo contemporáneo, es hasta qué punto Marruecos se quiere meter en un lío de ponerse a pelearse con España. Creo que no necesitaremos mucho tiempo para abordarlo. Bueno, vais a ver cómo no. O sea, afortunadamente, Jano, que es un tipo que hace un análisis de la realidad bastante objetivo, afortunadamente en esta ocasión se está equivocando. Ojalá, oye, sí, nada me haría más feliz que equivocarme a este respecto. Muy bien. Veremos cuando muera Mohamed. Que además el pobre hombre está maltrecho, porque se ha cuidado un poco a lo largo de su vida y aunque no es mayor, Mohamed esto no es precisamente por cuántos años tendrá. Sí, no es mayor, pero es verdad que de salud está un poco mal, Sí, pero tiene problemillas. Sí, pero porque no ha tenido una vida Ajetreada. Una vida ajetreada, sí. No es que haya sido el musulmán más riguroso que haya visto en Islam. No, que pregunten en París. Eso es. Si uno pregunta en París, ve que no. Eso es. En fin, pues hasta aquí lo que queríamos contar de estas relaciones entre Estados Unidos y Marruecos. Pues súper interesante, querido Alberto. Y conviene tenerlo presente como españoles, claro. Conviene tenerlo presente, pero ya no solamente como españoles, como geopolítica en general. Hombre, sí, pero nosotros como españoles en particular, pero sí, digo, es muy interesante, sí. Es un tipo de elemento, porque claro, en 2020, cuando le reconoce la soberanía, a cambio Marruecos reconoció el Estado de Israel. O sea, mostrando que somos amigos. Y que, a ver, ¿qué quieres? Yo te doy. Hicimos un programa especial sobre el enfrentamiento de Zelensky con Trump y teníamos a nuestro amigo gringo Eric Graf que decía, si con Trump es muy fácil, negocia. Entonces, claro, negociaron. Yo quiero el Sáhara, tú quieres que yo reconozca a Israel. Firmemos, ya está, resuelto. Y además somos tú y yo, que somos buenos amigos. Sí, que no nos va a resultar muy fácil. Es verdad que el movimiento inteligente de Marruecos en ese caso fue acercarse a Estados Unidos y no enfrentarse a Estados Unidos. También esto... Lo curioso es que se acercó a Estados Unidos cuando Estados Unidos no era nadie. Sí, claro. O sea, apostó a caballo ganador antes de... Eso es, apostó por un caballo que nadie sabía que ni siquiera iba a correr. El primer país en reconocerlo. El primer país del mundo que reconoció a Estados Unidos como país independiente. Mira, qué dato tan interesante. ¿Cuánto aprendemos contigo, querido Alberto? Bueno, debo confesar que me he pasado días. Esta vez sí, Jano me dicen, es mentira. No, me he pasado días. Desde que Jano me dijo, oye, estudia este tipo de cosas. Me he pasado días y días estudiando, porque claro, yo tenía elementos dispersos. O sea, yo, claro, por supuesto me conozco la historia de los almorávides, de los almohadas, de los bereberines, me las conocemos porque es historia medieval. Y la guerra de África de Tetuán es muy famosa. Pero luego había otro montón de elementos que tenía que ir conectando y decía, ostras, cuanto más entro en esto, más interesante resulta. Estos bulos de la ultraderecha y máquina del fango, pero vale. La gente luego se lo cree que has estado días estudiando y no es cierto. He estado días estudiando. Bueno, eso siempre está bien. Y para que ahora todos los que nos han escuchado, todos los días, mira, lo has condensado en 50 minutos. Y mira, siéntete orgulloso. Me siento orgulloso. Claro, eso es bonito. Me siento orgulloso. Y me siento más orgulloso aún de nuestro público que nos ha acompañado hasta aquí y a quienes invitamos una vez más a que nos apoyen haciéndose miembros de nuestro club de socios, porque eso es lo que garantiza que podemos seguir produciendo este tipo de programas. Y ya solamente me queda invitarles a una próxima edición de Pedazos de Historia.